Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar compartiendo ya como es habitual los viernes a las 16 horas aquí por nuestra querida Radio CAI, la FM 96.3, Reencuentro. Este reencuentro que te proponemos todos los viernes para beber y aprender y deleitarnos en los exquisitos manantiales de sabiduría de la Torá. Gracias por estar conmigo, por acompañarme y para que este encuentro nos encuentre precisamente a todos nosotros y salgamos de este mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Muchísimas gracias a vos, Rocío, por la operación técnica, que estoy seguro que la manejás, me consta, perfecta y profesionalmente. También por la selección musical que vamos a disfrutar. Y este viaje en los manantiales es el viaje que yo te propongo. Así que hemos presentado el programa. Te quiero pedir simplemente que empecemos, que siempre digo lo mismo, pero me gusta, ¿viste? Radialmente. Además, estoy totalmente de acuerdo que como esta es una conexión espiritual, entonces tratemos de elevarnos un poquitito. Vamos a proponerte un pequeño tema musical, una musiquita linda que nos va a ayudar a predisponernos para ya directamente, para zambullirnos en la pileta absoluta y totalmente de la Torá. En este hermoso día, este día viernes, absolutamente, que estamos en el día 12 del mes de Shevat del año 5783, te quiero comentar que el día viernes, hoy, el horario para encender velas de Shabbat, solamente es este horario para la ciudad de Buenos Aires, está establecido a las 19 horas 41 minutos. Y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 38 minutos. Repito, comenzamos el Shabbat, velas antes 19:41, el Shabbat termina mañana 20 horas 38 minutos. Adelante con el primer tema musical y ya absolutamente estamos ya preparados para disfrutar Reencuentro. צלץ תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב עולה בצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שירך החושך והשקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן נגן לכל צליליך מה נעים הוא החלום נגן נגן
נדם כינור נחבא ירח ובדממה הד מנגינה עוד נשמע על מה ולמה אל יודע על מה עולם אכזר ורע מערפילי עפר תופיע דמות אהובה תווי פנים מוכרים כינור ישמיע שי זיכרונות טוב נעימים נגן לכל צליליך מה נעים הוא החלום נגן שמע ירח את קולי שם במרום אוי למה בשפתיך הקסמתני ליבי כבשת ועזבתני אוהב, כואב וסובל. Bien, luego de haber disfrutado este tema musical, bueno, te quiero comentar un poquitito que, como bien te dije, hoy estamos en el día 12 del mes de Shevat. Pero el próximo lunes, que corresponde al día 6 de febrero, va a ser el día 15 de Shevat. Y el día 15 de Shevat en el calendario hebreo es un día muy, pero muy importante. Es uno de los años nuevos que tiene el calendario hebreo. Es uno de los años nuevos que tiene el año hebreo. Es el Rosh Hashanah de los árboles. El Talmud precisamente explica que fue designado como el límite entre un año y otro respecto de los frutos de los árboles. Porque hasta esa fecha habían caído la mayoría de las lluvias del año y al llenarse los árboles de savia comienzan a crecer estos frutos nuevos. Y el Talmud que se estudia en Jerusalén, el Talmud Yerushalmi, dice que los frutos que van a crecer después del día 15 del mes de Shvat son considerados productos del año nuevo porque hasta ese día los frutos crecieron gracias a las lluvias del año anterior. Pero a partir de la fecha nueva van a crecer por las lluvias de este año. Pero comento esto porque también existe el año nuevo de los animales, pero voy a hablar del año nuevo de los árboles. Está escrito que el hombre es un árbol del campo. El hombre es un árbol del campo. Y tenemos que aprender del árbol. Cuando vemos que el árbol tiene tres aspectos. Tiene raíces, por supuesto. Tiene un tronco. Y eventualmente tiene un producto que se llama los frutos. Esto tiene que ver absolutamente porque así como el hombre es un árbol del campo, el hombre tiene que aprender también de los árboles o el árbol tiene características que de alguna manera están en sintonía con el ser humano, con el hombre. Vamos a ver por qué. La raíz que representa. La raíz representa el árbol sin raíces se cae. Vos podés tener un tronco muy fuerte, pero el árbol que prácticamente no tiene raíces, cualquier viento lo destruye y lo tira, lo tumba. Entonces, ¿qué es el equivalente de la raíz del árbol en el ser humano? El equivalente de la raíz del árbol en el ser humano, ese equivalente es la historia, todas esas enseñanzas que precedieron al hombre en este camino de la vida, es esta fe. Y así como el árbol que tiene raíces profundas no se destruye y el viento y cualquier tempestad no lo puede derribar, cuando el hombre está bien plantado en su fe, en sus raíces, en su historia, no van a poder moverlo del lugar en el cual se encuentra. Pero el árbol tiene un tronco. El tronco, en definitiva, es el desarrollo de la raíz que finalmente se expresa en un tronco. Y así representa en el hombre el crecimiento. No solamente el crecimiento desde el punto de vista antropomórfico, sino que hablo del crecimiento espiritual, el estudio que el hombre tiene que dedicar a partir de las raíces para desarrollarse y crecer. Pero la raíz, que es firme, que permite que haya un tronco,
finalmente tiene que expresarse en un fruto. ¿Y el fruto qué es? Es el impacto que el ser humano provoca en el mundo cuando las acciones que él realiza puedan ayudar al mundo a traer más luz, pueden ayudar al mundo a que sea un lugar más justo para ser vivido, un lugar que esté pleno de la conciencia del Creador en la tierra. En consecuencia, el trabajo del árbol, raíz, tronco, se tiene que expresar en un fruto, que es el sentido de todo el crecimiento, pero el hombre que tiene fe, tiene sus raíces, tiene desarrollo, tiene estudio, pero finalmente, si todo eso no lo vuelca a la mundanalidad y con ese estudio y con ese crecimiento no afecta en el al mundo en el cual él vive, este trabajo carecería de sentido. Por eso, el hombre tiene que aprender del árbol, porque el hombre finalmente es un árbol del campo. Me pareció importante comentar esto, porque la gente quizás no sabe, que la verdad que hay varios Rosh Hashanah dentro del calendario hebreo. Este es uno de los Rosh Hashanah, de los años nuevos, que es el año nuevo del árbol, o de los árboles. Por eso hay costumbres que se siguen en este Tu B'Shvat, que es el 15 del mes de Shvat. Por ejemplo, está permitido trabajar, no hay una comida festiva, no hay rezos especiales, pero está prohibido ayunar. Está prohibido ayunar, ¿eh? Está prohibido decir Tajanún, que son los pedidos de perdón en el rezo, en la tefilá. Se acostumbra en esta época a comer frutos de los árboles. Si es posible, frutos que pudieran haber crecido en la tierra de Israel. Entonces, quería comentar esto para que vos veas finalmente cómo siempre la Torah tiene otra manera de ser estudiada también, para ver de qué manera el ser humano tiene que aprender y puede impactar y debe impactar en la vida y en la cotidianeidad que el ser humano, en el tiempo que le está otorgado en este mundo físico, trate de mejorar e impactarlo para bien. Me pareció importante. Pero claro, este Shabbat que va a empezar hoy a la noche, a las 19:41 en la ciudad de Buenos Aires, también se denomina el Shabbat Shirah, que es el Shabbat del cántico. Vamos a ver después un poquitito por qué, porque es cuando los judíos van a cruzar en realidad se dice el Mar Rojo, pero en realidad no es el Mar Rojo. La Torá habla del Yam Suf, que es el Mar de los Junquillos, que hace unos años se lo encontró, luego se secó. Ese es el mar que los judíos cruzaron. Y acá habla que el pueblo judío cruzó el Mar Rojo. Voy a decir rojo, pero es el Yam Suf. ¿Correcto? El pueblo judío cruza el Mar Rojo. Lo imposible había sucedido, porque el ejército más poderoso de Egipto, que estaba persiguiendo al pueblo judío en esos carros de combate, finalmente el pueblo judío cruza el Mar Rojo y los egipcios, cuando cruzan y tratan de cruzar, mueren ahogados. Entonces el pueblo de Israel es libre, pero este alivio fue breve, por poco tiempo, una vez que cruzan el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque casi de inmediato empiezan a enfrentar el ataque de Amalek, o de los amalequitas, y tuvieron que luchar una batalla, esta vez sin ningún tipo de milagros. Acá Dios deja al pueblo judío que el pueblo judío luche directamente con Amalek. El pueblo judío lucha y gana. Y este fue un punto fundamental. Yo diría que es un punto decisivo en la historia, no solamente para el pueblo judío, sino también para Moshe, y también para su liderazgo del pueblo. ¿Por qué? Vemos que en realidad hay un contraste entre antes y después del Mar Rojo. Este contraste es evidente. Cuando el pueblo judío está frente al Mar Rojo y ve que lo están persiguiendo los egipcios, ¿qué le dice Moshe? Dice, quédense quietos y van a ver la salvación que el Creador va a hacer por ustedes. Y dice, Dios va a pelear por ustedes. Ustedes quédense en silencio. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? No hagan nada. Dios lo va a hacer todo por ustedes. Y el Creador lo hizo. Pero en el caso de los amalequitas, cuando ya cruzaron el Mar Rojo, ya estaban del otro lado, tienen que enfrentarse a los amalequitas. ¿Y qué le dice Moshe a Yoshua, que era su mano derecha? Elegí hombres para nosotros y salí a combatir a Amalek. Y esto es lo que hice y lo que hace Yoshua. Y el pueblo judío luchó en esta guerra. Esta fue una gran diferencia, porque el pueblo judío pasó
de una situación en la cual, antes de cruzar el Mar Rojo, el líder, Moshe, le dijo que Dios los iba a ayudar, porque Dios hizo todo por el pueblo judío. Pero una vez que el pueblo judío cruza el Mar Rojo, se enfrenta a Amalek, el pueblo tiene que actuar por sí mismo. Entonces, vemos que acá hay dos enfoques diferentes. Cuando está la batalla, la Torá enfoca, por ejemplo, la atención en un detalle. Se habla de que Moshe sube a la cima de una colina, queda un campo de batalla con un bastón en la mano. Entonces acá la Torá expone que cuando Moshe levantaba la mano, el pueblo judío dominaba. Pero cuando Moshe dejaba caer su mano, el pueblo de Amalek estaba dominando. Entonces las manos de Moshe se volvieron pesadas. Entonces se relata de que se tomó una piedra y colocaron la piedra debajo de las manos de Moshe. Y él se sentó sobre la piedra. Entonces se sostenía las manos de Moshe para que queden firmes y no bajen las manos. Ahora, ¿qué significa esto? Acá significa que esta parte de la Torá se puede leer en dos formas. La vara o el bastón que tenía en la mano de Moshe es la misma vara que él tenía para efectuar los milagros en Egipto y en el mar. Puede haber sido una señal de que la victoria del pueblo judío fue milagrosa, pero también podía haber sido un recordatorio para el pueblo judío de que Dios estaba con ellos dándole fuerza. Entonces, sabemos que la Mishnah en general es un libro de leyes, no es un libro de comentarios bíblicos, pero hay una enseñanza que resuelve el tema y pregunta, ¿acaso las manos de Moshe vencieron o las manos de Moshe perdieron la guerra? ¿El texto qué quiere decir? Que cada vez que el pueblo judío miraba hacia arriba donde estaba Moshe y dedicaban sus corazones al cielo, a su Padre en los cielos, prevalecían. Y cuando no miraban para arriba, comenzaban a caer. Entonces la Mishnah enseña y es muy clara. No fue la vara en las manos levantadas de Moshe las que efectuaron un milagro. Simplemente las manos le recordaron al pueblo judío que tenían que mirar para arriba y recordar que el Creador estaba con ellos. Y precisamente esta fe es la que le dio confianza y le dio el coraje para vencer. Entonces acá también tiene una enseñanza espectacular respecto al liderazgo. ¿Qué debe ser un líder? Un líder, de acá se aprende, que tiene que dar fuerzas al grupo, al equipo. Un líder no puede hacer siempre todo el trabajo por el grupo. El líder puede enseñar, pero el trabajo lo tiene que hacer el equipo, el grupo en sí mismo. El líder puede dar y debe dar la confianza absoluta a las personas que lo siguen de que ellos pueden hacer la tarea. No solamente pueden hacer la tarea, sino que pueden lograr el objetivo, porque el líder es responsable del estado de ánimo y de la moral del pueblo. Durante la batalla, por ejemplo, el capitán no debe manifestar ninguna señal de debilidad, obviamente, no tiene que mostrar señales de duda, no puede demostrar temor. Esto claro que no es fácil, se dice fácil, no es sencillo, pero las manos de Moshe, dice el texto, se volvieron pesadas. ¿Qué quiere decir? Que todos los líderes tienen momentos de agotamiento y en ese momento necesitan apoyo. Incluso Moshe necesitó la ayuda de Aarón, su hermano, y de Hur, quienes los ayudaron a mantenerse en su posición. Pero en definitiva, las manos levantadas fueron la señal que necesitó el pueblo judío de que Dios le estaba dando fuerza para prevalecer, para ganar, y lo hicieron. Vamos a llevar esto al lenguaje coloquial de hoy en día. Un líder, por ejemplo, precisa tener lo que se denomina inteligencia emocional. Esto lo escribió también un autor, que es Daniel Goleman, que está muy conocido por el trabajo de un libro que se llama precisamente Inteligencia Emocional. Porque una de las tareas más importantes de un líder, ¿sabes cuál es? Es darle forma y elevar el estado de ánimo del equipo. Los grandes líderes ponen a la gente en movimiento. Los grandes líderes encienden esta pasión. Los grandes líderes inspiran lo mejor de nuestra personalidad. Pero cuando tratamos de explicar por qué son tan efectivos, hablamos de estrategia, visión o grandes ideas. Pero la realidad es mucho más simple.
los grandes líderes trabajan, ¿sabes a través de qué? De las emociones. Porque los grupos tienen una, ¿cómo podríamos decir? Una temperatura emocional. Como individuos pueden estar felices o tristes, agitados o calmos, asustados o confiados. Pero cuando se unen como un grupo, tiene lugar un proceso de sintonía. Yo diría que hay una especie de contagio emocional y comienzan a compartir este mismo sentimiento. Entonces los científicos demostraron a través de experimentos cómo a veces unos pocos minutos después de comenzar una conversación, dos personas empiezan a converger en los marcadores fisiológicos de estado de ánimo, tales como por ejemplo el pulso. Entonces estas son las bases más importantes de un líder, porque el líder, más que los demás, determina, ¿sabes qué cosa? El líder determina el estado de ánimo del grupo. Los líderes, entonces, cuando se habla de liderazgo, dan señales, y a veces las señales no son verbales, pero también las señales no verbales son muy importantes. Los líderes, por lo menos en público, tienen que transmitir seguridad, tienen que transmitir confianza, incluso cuando estén ellos mismos inundados de dudas o de vacilaciones. Esto es absolutamente cierto. Entonces, si esto es así, el estado de ánimo provoca, como te digo, un contagio emocional. Y no hay un ejemplo más poderoso de esto que un episodio en el cual el hijo del rey David, Absalón, arma un golpe de estado contra su padre. Y Absalón se proclama a sí mismo como rey en su lugar. Las tropas de David finalmente ponen fin a la rebelión y en el curso de la lucha se habla de que el cabello de Absalón quedó enganchado en un árbol y es asesinado a puñaladas por Joab, que era el comandante en jefe de David. Al escuchar esta noticia, David se le quebró el corazón porque su hijo puede haberse rebelado en su contra, pero seguía siendo su hijo y su muerte es devastadora. Ahí David se cubre el rostro y llora y dice: oh, mi hijo Absalón, mi hijo, mi hijo. Entonces, este dolor de David, esta noticia del dolor se propaga rápidamente por todo el ejército. Ahí existe en este episodio también un contagio emocional, porque se ven embargados por el duelo. Entonces, un líder a veces, ¿qué se aprende? Tiene que acallar las emociones privadas para proteger la moral de aquellos a quienes lidera. En el caso de la batalla contra Amalek, por ejemplo, la primera batalla que el pueblo judío tuvo que lucharla por sí mismo. Moshe, claro que tuvo un rol vital. Él tenía que darle al pueblo la confianza necesaria para que el pueblo logre por sí mismo mirar hacia arriba. Entonces, esto es un tema importante, porque también que aprendemos que ningún logro político, ningún logro social, ningún logro, diríamos, moral, se logra sin superar obstáculos formidables. Se deben confrontar intereses, hay que cambiar actitudes, vencer resistencias. Los problemas, claro, existen, pero cada emprendimiento colectivo finalmente se trata de cómo conducir a una nación a través del desierto para llegar a un destino que siempre está más lejos de lo que parece a simple vista. Por eso te repito el concepto. Cada emprendimiento colectivo, en definitiva, es cómo conducir a una nación a través del desierto para llegar a un destino que siempre, generalmente, está mucho más lejos de lo que parece cuando uno mira el mapa. Claro, si mirás para abajo, podés caer en la desesperación. Pero la única forma de mantener esta energía individual o la energía colectiva es mirar hacia el lejano horizonte de la esperanza. Mirar hacia el lejano horizonte de la esperanza. Y un filósofo, creo que era Wittgenstein, había dicho que el objetivo en la filosofía, era mostrarle a la mosca el camino para salir de la botella. Viste, la mosca está atrapada dentro de una botella, busca una salida, se golpea una y otra vez, muere exacta. Pero sin embargo la botella estuvo abierta todo el tiempo. Lo único que le faltó a la mosca, ¿sabés qué fue? Se olvidó de mirar hacia arriba. Y a veces nosotros, a los seres humanos, nos pasa lo mismo. Nos olvidamos de mirar hacia arriba. En definitiva, la tarea del líder es dar fuerza, pero fundamentalmente es inspirar. Y esto es lo que hizo Moshe cuando desde la cima de la colina, a la vista del pueblo, levantó sus manos y levantó su vara hacia el cielo.
Y al ver esto, el pueblo supo que podía prevalecer, no con fuerza ni poder, sino con, este escrito, mi espíritu, se refiere al espíritu del Creador. La historia judía es un conjunto permanente de este tema. Porque, ¿qué quiere decir en definitiva? Un pueblo pequeño que enfrentó grandes dificultades, todavía sigue mirando hacia arriba y va a ganar y sigue ganando grandes victorias simplemente por mirar hacia arriba. Adelante, Rocío. La 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 la. Es kann nicht möglich sein, als die Sinn soll nicht aufgehen. Das kann nicht möglich sein. Kann nicht möglich sein, als die Welt soll bleiben stehen. Das kann nicht möglich sein. Wenn ich seh dich, ist mein Streben, dir mein Leben abzugeben, bis den Herzen, mir allein mein Welt und dir, das kann nicht möglich sein. Kann man säumen, chwaliet von dem großen Jom, das kann nicht möglich sein. Und kann man lächeln von einem Herz, dem Liebesflamm, das kann nicht möglich sein. Darfst nur suchen, nehmen läuft, bring mir die Seele von den Sternen. Meine Schumme Kopf verkauft und ist gern sein um dir geliebter mein, das kann nicht möglich sein. Kann man säumen, chwaliet von dem großen Jom, das kann nicht möglich sein. Und kann man lächeln von einem Herz, dem Liebesflamm, das kann nicht möglich sein. Darfst nur suchen, nehmen läuft, bring mir die Seele von den Sternen. Meine Schumme Kopf verkauft und dir ist gern sein und dir geliebter mein, das kann nicht möglich sein. 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 Bien, vamos a continuar. Te quiero comentar que la parashá de esta semana, que es muy rica, es riquísima, absolutamente, que es Bayalaj. Y relata básicamente, dice que poco tiempo después que los hijos del pueblo judío salieron de Egipto, el faraón los persigue para forzarlos a volver. Los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército del faraón y el mar. El Creador le dice a Moshe que eleve su bastón por sobre el agua. El mar se abre para dejar pasar al pueblo judío y luego se cierra sobre los egipcios. Moshe y el pueblo judío cantan una canción de alabanza, también por eso se denomina Shabbat Shirah, y agradecimiento al Creador. En el desierto, la parashá habla de que la gente sufre sed y hambre,
y se quejan ante Moshe y Aarón, que era el hermano. Y habla de que el Creador endulza milagrosamente estas aguas amargas de Mará, y luego hace que Moshe extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón. Hace descender el Creador maná del cielo antes del rocío de cada mañana para desaparecer del campamento israelita por la noche. Aquí el pueblo judío es instruido para recolectar una doble porción de maná los días viernes, porque el Shabbat no caía maná, entonces el viernes caía una porción doble. El Shabbat, que es el día de descanso decretado por Dios. Algunos desobedecen y salen a recolectar el maná en el séptimo día, pero en Shabbat no encuentran nada. Y aquí se habla de que Aarón preserva una pequeña cantidad de maná en un jarro como un testimonio para futuras generaciones. Y como te dije, luego se habla de que en Refidim, el pueblo judío es atacado por Amalek o los Amalekim, quienes son derrotados por las plegarias de Moshe y un ejército que fue reunido por Yehoshua. Así que esto es un poquitito una idea, pero vamos a seguir indagando otra parte que es exquisita y fundamental en esta parte. Se habla de que la primera traducción de la Torá a un idioma diferente fue el griego. Aproximadamente se realizó el siglo II anterior a la era común, durante el reinado de Ptolomeo II. Es conocido con el nombre de Septuaginta, que en hebreo se dice Ashivim, porque fue realizado por un equipo de 70 sabios. El Talmud, sin embargo, afirma que en varios puntos los sabios que trabajaron en el proyecto alteraron deliberadamente la traducción de ciertos pasajes porque creían que la traducción literal no iba a ser comprensible para el lector griego. Y una de las frases fue, y dice así: en el séptimo día Dios terminó todo el trabajo que había realizado. Pero en su lugar los traductores escribieron, en el sexto día Dios terminó. ¿Y qué era lo que ellos pensaban que los griegos no iban a comprender? ¿Cómo podía ser de que la idea de que Dios hizo el universo en 6 días tuviera más sentido que si Él lo hubiera hecho en 7? Parece misterioso, pero la respuesta es simple. Los griegos, la verdad, que no podían entender lo del séptimo día. Porque el Shabbat en sí es una parte del trabajo de la creación. ¿Qué tiene de creativo descansar? ¿Qué es lo que logramos no haciendo, no trabajando, no inventando? Parece que esto no tiene sentido. Pero tenemos, en definitiva, el testimonio independiente de escritores griegos de esa época y ridiculizaban al judaísmo precisamente por el Shabbat. Decía, un día sobre 7 los judíos no trabajan porque son holgazanes, así decían los griegos. La idea de que el día mismo pudiera tener un valor particular iba más allá de lo que ellos podían comprender. Precisamente en muy poco tiempo el imperio de Alejandro el Grande comenzó a derrumbarse, igual que Atenas, cuna de algunos de los más grandes pensadores y creadores de la historia. Las civilizaciones, ya sabemos, así como las personas, también sufren agotamiento. Y es lo que ocurre cuando no tenés un día de descanso en tu agenda. Por eso está escrito, más que el pueblo judío haya conservado el Shabbat, es el Shabbat el que conservó el pueblo judío. Descansar un día sobre 7 y no te vas a agotar. Pero el Shabbat que encontramos mencionado por primera vez en esta porción de la Torá, es una de las más grandes instituciones que el mundo haya conocido. Cambió la forma de pensar el mundo a través del tiempo y la forma de pensar del mundo a través del tiempo. Antes del judaísmo la gente medía el tiempo según el sol o con la luna, etc. Pero lo que no tiene contrapartida en ninguna nación nació con la Torá y se extendió. Y tomaron la idea prestada del judaísmo y le asignan un día a la semana distinto. Lo que hizo el Shabbat, y aún sigue haciendo, es que el Shabbat crea un espacio en nuestras vidas, crea un espacio en la sociedad como un todo, y en ese espacio somos verdaderamente libres. Libres de la presión laboral, libres de las demandas de los empleadores, exigentes, libres de los cantos de sirena de la sociedad de consumo, que nos están invitando a gastar para transitar el camino a la felicidad que no existe. No existe el camino del consumo, existe el camino del consumo por la felicidad. No es el consumo, porque uno se consume en el acto de consumir. El Shabbat implica una libertad para nosotros mismos, para estar en compañía con seres queridos.
De alguna manera este día renovó el sentido de generación en generación, frente a los profundos cambios económicos que sucedieron a través de la historia. La época de Moisés significaba liberarse de la esclavitud del faraón. En los siglos XIX y XX, por ejemplo, fue liberarse de las condiciones inhumanas del trabajo, de largas horas de labor, de salarios bajos. En nuestra era, ¿sabes qué es la libertad o el Shabbat? Liberarnos de los emails, de los celulares inteligentes y de los requerimientos a toda hora y todos los días del año. Lo que nos dice, en definitiva, esta porción de la Torah es que el Shabbat fue uno de los primeros mandamientos que recibió el pueblo judío cuando abandonó Egipto. Ante la queja de falta de comida, el Creador dice que le va a enviar el maná del cielo, pero que no debían recogerlo el séptimo día, ya que en su lugar, el día sexto, iban a recibir una doble porción. Es por eso que al día de hoy tenemos 2 jalot, estos panes trenzados, 2 jalot en Shabbat, en memoria, ¿sabes de qué? De lo ocurrido en esa época. No solo el Shabbat no tenía un precedente cultural en ningún lugar, sino tampoco lo tuvo conceptualmente. Entonces, porque el Creador quiso que el pueblo judío comience este ensayo de libertad de un día en 7, casi al salir de Egipto, porque la verdadera libertad de un día en 7, claro, lleva tiempo, siglos, milenios. La Torá, claro que conceptúa que la esclavitud está mal, pero no la abolió inmediatamente, porque el pueblo no estaba preparado para ello. Entonces, el espíritu humano, en definitiva, necesita tiempo para respirar, para inhalar, para crecer. La primera lección que uno tiene que aprender con respecto al tiempo es saber distinguir entre lo importante y lo meramente urgente. Bajo la presión, las cosas que son importantes pero no urgentes tienden a quedar relegadas. Pero esas cosas suelen ser las que más cuentan para nuestra felicidad y para tener una vida que merezca ser vivida. El Shabbat, en definitiva, es el tiempo dedicado a las cosas que son importantes, pero no son urgentes. ¿Qué son las cosas importantes para el Shabbat? La familia, los amigos, la comunidad, una sensación de santidad, un rezo en el cual le agradecemos al Creador por las cosas buenas de nuestra vida. El Shabbat es cuando también celebramos el Shalom Bait, la paz en el hogar, la paz que proviene del amor y que vive en el hogar, que está bendecido por la presencia del Creador y que se puede sentir cuando nosotros prendemos la vela. Así que, por eso es que los antiguos griegos no podían comprender cómo un día de descanso podía ser parte de la creación. Pero este día de descanso es parte de la creación, porque sin el descanso para el cuerpo, la paz para la mente y el silencio para el alma y la renovación de los lazos de identidad y del amor, el proceso creativo va a decaer y va a morir. Así que el pueblo judío no perdió su energía a través del tiempo y permanece vital, el pueblo judío permanece creativo como nunca. ¿Y sabes cuál es la razón? La razón es el Shabbat, que es la fuente de renovación de la energía más grande de la humanidad, porque es el día que nos da la fuerza para seguir quedando. ומענן תרם עלינו קשר, הלוואי שלעולם הזה יש תקנה, הלוואי והאדם ירחום עד ערב, הלוואי שיש סיכוי אחד להפך. הלוואי
ויפתחו שוב שערי גן עדן. הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם. הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב, הלוואי ולא נטוש את דרך התקווה, הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב, הלוואי שיש סיכוי אחד הפעם, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם. Кошерной исторической музыки, музыки тысячелетия. Shalom Aleinu,
ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. היי, 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 היי. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. לנו סימן טוב ומזל טוב, поздравляем молодых. סימן טוב ומזל טוב, поздравляем молодых. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין. И воскреснут праведники, и придет Мессия. Машиах, Машиах, Машиах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Машиах, Машиах, Машиах. Ай-яй-яй-яй-яй. Эвейну шалом алейхем, эвейну шалом алейхем, эвейну шалом алейхем, эвейну шалом, шалом, шалом алейхем, эвейну шалом алейхем. Москва, Россия! Bien, qué música, ¿eh? Qué energía maravillosa. Bueno, tratando un poquitito de cerrar, como habíamos hablado de las dificultades que tuvo que enfrentar el pueblo judío, imagínate, perseguido el pueblo por los carruajes del faraón para atacarlos, frente a una pared que era el mar. Entonces, tenían que tomar una decisión. Pero, ¿qué se aprende también, entre otras cosas, de esto? Porque a veces en la vida, la única forma de hacer algo es saber que no hay marcha atrás. A veces, en la vida, la única forma de saber y poder hacer algo es saber que no hay marcha atrás. Porque más allá de cierto punto, a veces en la vida no hay retorno. Y lo que hay que hacer es alcanzar ese punto. Este fue lo que en definitiva significó el cruce del Mar Rojo para el pueblo judío. Es el motivo, y el motivo por el cual era fundamental experimentarlo antes de comenzar la travesía, porque esto le enseñó al pueblo judío y le marcó un punto de no retorno, la línea a partir de la cual ya no había retirada posible. Es un punto crítico en el que solamente queda marchar hacia adelante, para que aprendamos en la vida. Y es como tenemos que saber, algunos cambios más positivos en nuestras propias vidas, ¿cuándo vienen? Cuando aceptamos el desafío, cuando cruzamos ese mar rojo, sabiendo que no hay marcha atrás, cuando sabemos que solamente hay un camino que es únicamente ir para adelante. Y cuando nosotros tomamos la decisión de ir para adelante, el Creador nos va a dar seguramente la fuerza para librar nuestras batallas y vencer. Fíjate qué aplicable en esta vida, en esta modernidad, cómo habla la Torá. Porque este es un mensaje que nunca fue obsoleto,
Por eso siempre digo, y está escrito, que la Torá es un Etaim, es un árbol de vida. Yo les agradezco enormemente a todos ustedes. Shabbat Shalom Umeborá, y benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Y Dios mediante, nos volveremos a reencontrar aquí a las 16 horas del próximo viernes, cuando reencuentro sea otra posibilidad. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. Transmite LRL 300